Crucé todo México para conocer la nueva casa de mi hijo, y lo primero que me pidió fue que no hablara con los vecinos. El golpe fue tan fuerte que sentí cómo se me desplomaba el alma allí mismo, parada en la banqueta con mi maleta vieja y mi rebozo nuevo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Mi nombre es Elena Herrera. Tengo 67 años y vivo en una casita de adobe en las orillas de Guadalajara, en el barrio de San Juan de Dios. Mis manos están marcadas por décadas de trabajo. Lavar, planchar, cocinar, coser hasta altas horas para sacar adelante a mis 3 hijos después de que su padre nos abandonara cuando el menor apenas gateaba. Estas manos que ahora tiemblan un poco al servir el café de la mañana fueron las mismas que sostuvieron empleos de limpieza, que vendieron tamales en la esquina del mercado, que cosieron vestidos de quinceañera para las muchachas del barrio. Cada mañana me levantaba a las 5, cuando el gallo del vecino don Aurelio todavía cantaba entre sueños. Mi rutina era siempre igual. Café negro con una cucharada de azúcar morena, las noticias en la radio mientras barría el patio, y después revisar mi teléfono por si alguno de mis hijos me había escrito. Casi siempre el silencio me devolvía. La mirada desde esa pantalla agrietada que Pablo, mi hijo del medio, me había regalado hace 2 años diciendo, para que no digas que no te hablamos. Pablo siempre fue el más inteligente de mis 3 hijos. Desde niño sabía leer antes que sus hermanos, hacía las cuentas de la tienda de abarrotes de doña Carmen mejor que ella misma, y cuando creció consiguió una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Yo me sentía tan orgullosa que presumía con todas las vecinas. Mi Pablo va a ser ingeniero, va a tener casa grande y carro nuevo. Me quitaba el pan de la boca para mandarle dinero cada quincena. Vendí las arracadas de oro que habían sido de mi madre para pagarle los libros del último semestre. Ese martes de octubre, cuando sonó mi teléfono a las 3 de la tarde, mi corazón dio un brinco. Pablo nunca me llamaba a esa hora. Normalmente, si acaso me mandaba un mensaje los domingos preguntando ¿cómo está, jefa? Y ya. Mamá. Su voz sonaba distinta, casi ensayada, como cuando era niño, y me pedía permiso para algo que sabía que estaba mal. Pablo, qué gusto escucharte, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Teresa y los niños? Pues, bien. Oiga, llamo porque ya nos mudamos a la casa nueva aquí en Querétaro. Está muy bonita. Teresa dice que deberías venir a conocerla. Los niños preguntan por ti. Mi corazón se aceleró como si fuera una quinceañera recibiendo su primera invitación a bailar. Pablo llevaba 6 meses sin visitarme, y desde que se mudó por el trabajo, apenas sabía de él por las fotos que Teresa subía a Facebook. Ellos en restaurantes elegantes, los niños en colegios privados, vacaciones en la playa. Yo les daba like desde mi cuenta con foto de la Virgen de Guadalupe, pero nunca comentaba nada. Había aprendido que mis comentarios los incomodaban. Ay, hijo. Claro que sí. ¿Cuándo quieres que vaya? Pues, cuando puedas. No hay prisa. Pero yo sí tenía prisa. Tenía prisa de abrazar a mis nietos Mateo y Lucía, de ver si había crecido, de contarles los cuentos de La Llorona que tanto les gustaban cuando eran pequeños. Tenía prisa de estar con mi familia, de sentirme útil otra vez, de cocinar en una cocina que no fuera solo para mí. Esa misma noche, después de rezar el rosario como todas las noches desde que tengo memoria, saqué mi alcancía de barro en forma de cochinito que guardaba debajo de la cama. Ahí tenía mis ahorros de emergencia. Billetes de 50 y 100 pesos que había juntado peso por peso, vendiendo gelatinas en el parque los domingos, lavando ropa ajena, haciendo costuras hasta altas horas. Conté 1,200 pesos. Suficiente para el boleto de autobús y un regalito para los niños. Al día siguiente, caminé hasta la central de autobuses. El olor a diésel y a comida frita me trajo recuerdos de cuando era joven y viajaba con mis hijos a visitar a mi hermana. En León, compré un boleto de segunda clase para el viernes. El vendedor, un muchacho con cara de cansancio, me advirtió. «Son 6 horas de viaje, señora. ¿Está segura?» Por supuesto que estaba segura. Había esperado esta invitación durante meses. Pasé toda la semana preparándome. Lavé mi vestido azul marino, el que uso para las bodas y los funerales, y lo planché con tanto cuidado que parecía nuevo. Me compré un rebozo café claro en el mercado San Juan de Dios, regateando hasta conseguir un precio justo.
En la dulcería de la esquina compré una caja de cocadas que sabía que a Mateo le encantaban y unas paletas de tamarindo para Lucía. El jueves en la noche, mi vecina Esperanza vino a tomar café conmigo. Ay, Elena, qué bueno. Que por fin te invitaron. Ya era hora de que se acordaran de ti. No digas eso, le respondí, aunque por dentro sabía que tenía razón. Pablo ha estado muy ocupado con el trabajo nuevo. Pero ya ves, me invitó. Los nietos me extrañan. Esperanza movió la cabeza con esa sabiduría que solo dan los años. Los hijos a veces se nos olvida de dónde vienen, Elena. Pero tú los criaste bien. Eso no se borra. Esa noche no pude dormir de la emoción. Me levanté varias veces a revisar que mi bolsa estuviera lista, que no se me olvidara el rosario que había sido de mi madre, que llevara suficientes medicinas por si me daba la presión alta. A las 4 de la mañana ya estaba despierta, viendo por la ventana cómo amanecía sobre las casas de ladrillo y lámina de mi colonia. El viernes, cuando subí al autobús con mi maleta de imitación piel que había comprado en una ganga, hace 10 años sentí una mezcla de nervios y alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Durante las 6 horas de camino, viendo pasar los paisajes de Jalisco y Guanajuato, me imaginé cocinando en la cocina nueva de Pablo, jugando con los niños en su jardín, platicando con Teresa sobre recetas y remedios caseros. Nunca imaginé que lo primero que escucharía al bajar del autobús sería: «Por favor, no hables con los vecinos». Cuando Pablo tenía 12 años y se enfermó de neumonía, me quedé despierta 3 noches seguidas poniéndole paños fríos en la frente mientras él deliraba con fiebre. No teníamos seguro médico porque la fábrica donde trabajaba de noche me había despedido por llegar tarde demasiadas veces. Tarde porque tenía que dejar listos a los 3 niños para la escuela. Tarde porque el transporte público en nuestra colonia siempre fallaba. Tarde porque era una madre soltera tratando de ser padre y madre a la vez. Esa noche, cuando la fiebre de Pablo subió tanto que empezó a convulsionar, vendí los aretes de perlas que mi madrina me había regalado para mi boda. Los llevé a la casa de empeño de don Jacinto a las 2 de la madrugada, rogándole que me diera lo suficiente para pagar la consulta de emergencia y las medicinas. 50 pesos me dieron por unas perlas que habían costado 10 veces más, pero Pablo se curó. Y yo pensé que cualquier sacrificio valía la pena por ver a mis hijos sanos. Durante 18 años, cada peso que ganaba se dividía en 3. Uno para la renta de nuestra casita de 2 cuartos, otro para la comida, y el tercero para los gastos de los niños. Mis gastos siempre quedaban al final, si es que quedaba algo. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía. Remendaba mis zapatos con pegamento cuando se abrían las suelas, y me cortaba el pelo yo misma frente al espejo del baño. Pablo era el que más gastos tenía porque era el más inteligente. Necesitaba libros especiales, una calculadora científica que costó el equivalente a mi quincena completa, uniformes para las competencias de matemáticas donde siempre ganaba medallas. Cada vez que me pedía algo para la escuela, yo encontraba la manera de conseguirlo. Vendía tamales los fines de semana en la esquina del mercado, lavaba ropa ajena hasta que se me agrietaran las manos, cosía vestidos de quinceañera trabajando hasta las 3 de la mañana para entregar a tiempo. «Mira, mamá», me decía Pablo mostrándome sus calificaciones perfectas. «Cuando sea ingeniero te voy a comprar una casa grande y ya no vas a tener que trabajar tanto». Y yo le creía. Le creía porque era mi hijo brillante, mi orgullo, el que iba a cambiar el destino de nuestra familia. Cuando Pablo entró a la universidad, los gastos se multiplicaron. Libros que costaban más que mi renta mensual, proyectos que requerían materiales caros, pasajes para ir a clases porque la universidad quedaba del otro lado de la ciudad. Conseguí 2 trabajos de limpieza, uno en una oficina por las madrugadas y otro en una casa de ricos por las tardes. Llegaba a mi casa como zombie, tan cansada que a veces me quedaba dormida en la silla de la cocina mientras cenaba. «No se preocupe tanto, señora Elena», me decía la doctora del centro de salud cuando me chequeaba la presión arterial que empezó a subirse por esas fechas. Los hijos grandes ya no necesitan tanto de las madres. Pero ella no entendía. Pablo me necesitaba más que nunca. Estaba construyendo su futuro, nuestro futuro. Teresa llegó a la vida de Pablo en el último año de universidad. Una muchacha bonita, hija de un contador que tenía su propio despacho, acostumbrada a comer en restaurantes y a usar ropa de marca. La primera vez que la trajo a la casa, vi cómo miraba nuestros muebles viejos.
el techo con goteras, la cocina, de gas que hacía ruido cuando prendía las hornillas. Tu mamá es muy sencilla, le escuché decir a Pablo cuando pensaban que yo no podía oírlos. No lo dijo como un cumplido, pero Pablo la quería, y yo quería que Pablo fuera feliz. Cuando me pidió dinero prestado para el anillo de compromiso, vendí mi cadena de oro, la única joya de valor que me quedaba. Es un préstamo, mamá. Te lo voy a devolver cuando empiece a trabajar, me prometió. Nunca lo devolvió, pero yo nunca se lo reclamé. La boda fue en un salón que Teresa eligió, con un vestido que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. El papá de Teresa pagó la mayoría de los gastos, pero Pablo insistió en que yo tenía que poner mi parte, para que no quede mal. Pedí prestado al banco de la esquina. Empeñé lo poco que me quedaba de valor. Trabajé turnos extra durante 3 meses para reunir mi aportación. En las fotos de la boda, yo aparezco con un vestido prestado por mi comadre Refugio y una sonrisa forzada. Teresa se ve radiante. Pablo se ve aliviado. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Pablo consiguió trabajo en una empresa grande. Teresa se embarazó del primero de los nietos y se mudaron a un departamento en una zona más elegante de la ciudad. Ya no es fácil venir hasta allá, mamá, me explicaba Pablo cuando yo le vino a Stein. Preguntaba por qué ya no venían los domingos. El tráfico está terrible, y Teresa se cansa mucho con el embarazo. Cuando nació Mateo, mi primer nieto, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho de la emoción. Era idéntico a Pablo cuando era bebé. Los mismos ojitos negros, la misma manera de fruncir la boca cuando lloraba. Quería ir todos los días a ayudar a Teresa con el bebé, a cocinarle caldos nutritivos, a cargarlo mientras ella descansaba. No, es necesario, doña Elena, me dijo Teresa con una sonrisa helada cuando le ofrecí quedarme unos días después del parto. Tengo todo bajo control, y mi mamá también viene a ayudar. La mamá de Teresa venía en un carro nuevo, traía pañales, de marca, ropa cara para el bebé, y se quedaba en la habitación de huéspedes que tenían en su departamento. Yo llegaba en camión, con regalitos hechos por mí misma, y me sentaba en la sala por 1 hora antes de que Teresa bostezara y dijera que el bebé necesitaba descansar. Cada mes, sin falta, yo mandaba dinero a la cuenta de Pablo. 500 pesos, a veces más si había trabajado extra. Para los gastos del bebé, le decía, aunque sabía que Pablo ganaba 10 veces más que yo. Pero era mi manera de seguir siendo útil, de seguir siendo parte de su vida. Ay, mamá, no es necesario, me decía Pablo, pero nunca rechazó las transferencias. Pero si insiste, pues ayuda mucho con los pañales y la leche en polvo. Cuando nació Lucía, 3 años después, yo esperaba que las cosas fueran diferentes, que Teresa me necesitara más, que me dejara ser la abuela que quería ser. Pero fue peor. Para entonces ya tenían una muchacha que les ayudaba con la casa y los niños, una muchacha joven que vivía con ellos y que hacía todo lo que yo hubiera querido hacer. Bañar a los niños, prepararles la comida, contarles cuentos, antes de dormir. Es más práctico así, me explicó Pablo cuando le pregunté si podía ir más seguido a verlos. Lupita ya conoce las rutinas de los niños y Teresa se estresa cuando hay mucha gente en la casa. Mucha gente. Yo era mucha gente. Los cumpleaños de los nietos se volvieron eventos incómodos, donde yo llegaba con mis regalos caseros, suéteres, tejidos por mí, juguetes de madera que compraba en el mercado de artesanías, mientras los otros invitados traían regalos en cajas elegantes de jugueterías caras. Los niños abrían mis regalos con cortesía, me daban un beso rápido en la mejilla, y después corrían a jugar con los juguetes electrónicos que habían recibido de otros. Di gracias, abuela, les recordaba Teresa a los niños, como si hablar conmigo fuera una obligación social que había que cumplir. Durante años me convencí de que esto era normal, que las familias modernas funcionaban diferente, que Pablo me quería pero tenía responsabilidades nuevas, una esposa que atender, una carrera que cuidar, que los nietos me querían pero eran de otra generación, acostumbrados a juguetes que yo no entendía y comida que yo no sabía cocinar. Pero en las noches, cuando me quedaba sola en mi casita, con el ruido de la televisión de los vecinos filtrándose por las paredes delgadas, me preguntaba si había hecho algo malo, si mis sacrificios habían sido suficientes, si el amor de una madre siempre tenía que doler tanto. La última Navidad antes de la mudanza a Querétaro, Pablo y Teresa vinieron a cenar. Yo había cocinado durante 2 días, mole poblano que
Me había enseñado mi abuela, tamales de dulce, ponche de frutas. La mesa estaba puesta con mi mejor mantel, el que usaba solo en ocasiones especiales. Teresa llegó quejándose del tráfico, de lo difícil que había sido encontrar estacionamiento. En mi colonia, de lo cansados que estaban los niños. Durante toda la cena, revisó su teléfono. Los niños comieron apenas unos bocados y pidieron permiso para levantarse de la mesa antes de que yo sirviera el postre. Estuvo muy rica la comida, mamá, me dijo Pablo al despedirse, pero ya tenía las llaves del carro en la mano y miraba el reloj. Esa noche, mientras recogía los platos que habían quedado casi llenos, me di cuenta de que había cocinado para fantasmas, para personas que ya no existían, o que tal vez nunca habían existido como yo me las imaginaba. El autobús llegó a Querétaro con 2 horas de retraso. Mis piernas estaban entumecidas, después de 6 horas sentada en un asiento que parecía hecho para castigar la espalda, y mi vestido azul marino ya no se veía tan impecable como cuando salí de Guadalajara. El aire acondicionado del camión había estado descompuesto, y el calor de octubre se había metido por las ventanas junto con el polvo del camino. Pablo me esperaba recargado en una camioneta blanca que brillaba bajo el sol de la tarde. No, era la misma que tenía antes. Esta se veía más nueva, más cara. Cuando me vio bajar con mi maleta vieja y mi bolsa de regalos, no se movió de donde estaba. No corrió a ayudarme con el equipaje como solía hacer cuando era joven. No me abrazó, como yo esperaba después de tantos meses sin vernos. Se acercó caminando despacio, con esa manera de moverse que había desarrollado desde que trabajaba en la empresa grande, como si cada paso fuera calculado para proyectar éxito. Me dio un beso seco en la mejilla, de esos que se dan por compromiso, sin mirarse a los ojos. ¿Cómo estuvo el viaje? Me preguntó mientras tomaba mi maleta y la aventaba en la parte trasera de la camioneta como si fuera un costal de papas. Bien, hijo. Bien. Qué gusto verte. Te ves muy bien. Has subido un poquito de peso, ¿verdad? Teresa te debe estar cuidando. Muy bien, le dije, tratando de llenar el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Pablo prendió el motor sin contestarme. El interior de la camioneta olía a cuero nuevo y a eso que huele a caro, a éxito. En el estéreo sonaba música que yo no conocía, instrumental, sin voces, como la que ponen en los elevadores de los edificios elegantes donde a veces tenía que limpiar oficinas. Empezamos a manejar por calles que yo nunca había visto. Querétaro se veía diferente a Guadalajara. Más ordenado, más limpio, con casas que parecían sacadas de las revistas que vendían en los puestos de periódicos. Los carros que pasaban eran nuevos, las banquetas estaban pavimentadas, y hasta los perros callejeros se veían mejor alimentados. Esta zona está muy bonita, hijo, comenté, viendo por la ventana. Se ve que es un buen lugar para criar a los niños. Sí, por eso nos mudamos aquí. Es un fraccionamiento privado, con vigilancia a las 24 horas. Aquí la gente es diferente. Algo en su tono me hizo voltear a verlo. Tenía la quijada tensa, como cuando era niño y había hecho algo malo, pero no quería confesarlo. ¿Diferente cómo? Pablo respiró hondo, como reuniendo valor para decir algo desagradable. Oye, mamá, antes de que lleguemos a la casa, necesito pedirte algo. Mi estómago se contrajo. Cuando Pablo empezaba así, nunca eran buenas noticias. Dime, hijo. Por favor, no hables mucho con los vecinos. Aquí la gente es muy reservada. No les gusta que... Bueno, ya sabes cómo eres tú. Hablas mucho, preguntas mucho. No quiero que piensen que somos diferentes. Las palabras me cayeron como una bofetada. Me quedé con la boca abierta, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas que me negué a derramar frente a él. ¿Qué piensen qué de nosotros, Pablo? Nada, mamá. Solo trata de ser discreta, ¿sí? No cuentes cosas de la familia. No hagas tantas preguntas. La gente aquí es muy correcta. ¿Correcta? ¿Y yo qué era entonces? ¿Incorrecta? Yo solo soy amigable, hijo. Toda la vida he sido así. En mi colonia todo mundo se habla, se saluda, se ayuda. Aquí no es como en tu colonia, mamá. Aquí es diferente. Solo compórtate normal. Normal. Como si mi manera de ser fuera anormal. Como si la forma en que me habían criado, los valores que me habían enseñado mis padres, la manera en que yo lo había criado a él, fueran algo de lo que avergonzarse.
El resto del camino lo hicimos en silencio. Yo miraba por la ventana tratando de controlar las lágrimas, y él manejaba con los nudillos blancos aferrados al volante. Mi rebozo nuevo se sentía pesado sobre mis hombros, como si fuera una carga en lugar de un abrigo. La casa era impresionante. 2 pisos, jardín perfectamente cuidado, cochera para 2 carros, ventanas grandes con marcos blancos. Se parecía a las casas que salían en las telenovelas donde vivían los ricos. Por un momento, sentí orgullo de ver lo lejos que había llegado mi hijo. Todo mi sacrificio había valido la pena. Pablo había logrado darle a su familia lo que yo nunca pude darle a él. Pero ese orgullo duró poco. Teresa salió a recibirnos vestida con ropa que se veía cara, su cabello perfectamente peinado como si acabara de salir de la estética. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Doña Elena, qué gusto verla. ¿Cómo estuvo el viaje? Debe estar cansadísima. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado, frente al espejo, la manera correcta de fingir que se alegraba de verme. Mateo y Lucía aparecieron detrás de ella. Mi corazón se aceleró al verlos. Habían crecido tanto en estos meses. Mateo ya se veía como un niño grande, no como el bebé que recordaba, y Lucía había perdido esa carita redonda de niña pequeña. ¡Mis nietos preciosos!, grité y me agaché con los brazos abiertos para abrazarlos. Ellos se acercaron, pero con esa timidez de los niños que abrazan a visitas, no con la confianza de los nietos que abrazan a su abuela. Me dieron besitos rápidos en la mejilla y después se fueron corriendo hacia adentro de la casa. Están un poco tímidos, explicó Teresa. Ya sabe cómo son los niños con las visitas. Visitas. Yo era una visita en la casa de mi propio hijo. Me enseñaron la casa con el orgullo de quien muestra una conquista. La sala con muebles de piel que se veían intocables, la cocina con electrodomésticos que costaban más que mi renta anual, el comedor con una mesa de madera tan grande que cabían 10 personas. Las paredes estaban decoradas con cuadros modernos, que yo no entendía, y fotografías familiares donde ellos 4 aparecían sonriendo en lugares bonitos que yo no reconocía. Busqué alguna foto mía entre todas esas imágenes. Una sola. La típica foto de la abuela con los nietos, o algún recuerdo de cuando Pablo era pequeño. No había nada. Era como si yo no existiera en la historia de esa familia. Su cuarto está por acá, me dijo Teresa, llevándome hacia el fondo de la casa, pasando por un pasillo que olía a productos de limpieza caros. Abrió una puerta y me mostró un cuarto pequeño, junto al área de lavado, donde se escuchaba el ruido de la lavadora y la secadora. La habitación tenía una cama individual, un buró pequeño y una ventana que daba al patio trasero donde colgaban la ropa. No era fea, pero tampoco era el cuarto de huéspedes que había visto cuando me enseñaron la planta alta. Ese que tenía baño propio y una cama king size. Espero que esté cómoda aquí, me dijo Teresa. Es que arriba hace mucho ruido cuando los niños juegan, y pensamos que aquí estaría más tranquila. Más tranquila, más lejos, más invisible. Está perfecto, Teresa. Muchísimas gracias. Esa primera noche, durante la cena, traté de platicarles a los niños sobre mi viaje, sobre las cosas que había visto por el camino, sobre los regalos que les había traído. Mateo jugaba con un videojuego portátil mientras comía, y Lucía parecía más interesada en reorganizar la comida en su plato que en escuchar a su abuela. Mateo, guarda ese juego durante la cena, le dijo Pablo, pero sin mucha convicción. Ay. Déjalo, intervino Teresa. Está cansado del colegio, ¿verdad, mi amor? Intenté contarles una anécdota de cuando Pablo era niño, de la vez que se subió al árbol de mango del patio y no se quería bajar porque decía que desde ahí podía ver hasta Estados Unidos. Ay, mamá, me interrumpió Pablo con una risa forzada. ¿Para qué cuentas esas cosas? Teresa sonrió con condescendencia. Los niños no entienden esas historias de antes, doña Elena. Ellos son muy modernos. ¿Modernos? ¿Los recuerdos de la infancia de su papá eran cosa del pasado? Después de la cena, mientras Teresa acostaba a los niños, me quedé en la sala con Pablo viendo la televisión. O mejor dicho, él viendo la televisión y yo viendo. ¿Cómo él evitaba verme a los ojos? La casa está preciosa, hijo, le dije. Te felicito. Has trabajado muy duro para conseguir todo esto.
Gracias, me respondió sin voltear a verme. Los niños están muy grandes. Mateo se parece cada día más a ti cuando tenías su edad. Era como platicar con una pared. El hijo cariñoso que me había llamado para invitarme había desaparecido, reemplazado por este extraño que actuaba como si mi presencia fuera una molestia que tenía que soportar por educación. Me fui a mi cuarto sintiéndome más sola que cuando estaba en mi casita de Guadalajara. Allá, por lo menos, el silencio era mío. Aquí, el silencio me excluía. Al día siguiente, mientras ellos desayunaban apurados porque los niños tenían que llegar temprano al colegio, yo me quedé sentada en la cocina con mi taza de café. Instantáneo. No habían comprado café de olla como el que yo tomaba, viendo cómo se movían en su rutina perfecta sin necesitar incluirme. «Nos vamos, mamá», me dijo Pablo desde la puerta. «Regresamos como a las 2. Hay comida en el refrigerador por si tiene hambre». Y se fueron, los 4. A sus trabajos, a sus colegios, a sus vidas importantes, dejándome sola en esa casa enorme que olía a dinero y a indiferencia. Me quedé sentada en la cocina, viendo por la ventana el jardín perfecto donde no crecía ni una mala hierba, donde cada planta estaba en su lugar exacto, donde no había espacio para lo espontáneo, para lo auténtico, para lo que no fuera planificado y controlado. Como yo. Como mi presencia en sus vidas. El segundo día amaneció con un sol brillante que se filtraba por la ventana pequeña de mi cuarto. Me desperté temprano, como siempre, con el hábito de toda una vida de madrugar para tener todo listo antes de que el mundo despertara. Pero aquí no había nada que preparar, nadie para quien madrugar, ninguna responsabilidad que me necesitara. Desde 1901, mi ventana podía ver el jardín trasero donde Teresa había colgado ropa en un tendedero que se veía más caro que todos mis muebles juntos. Hasta la manera de colgar la ropa se veía ordenada, perfecta, como si hubiera un manual de instrucciones para cada aspecto de la vida en esa casa. Me vestí con cuidado otra vez, aunque ya sabía que nadie se fijaría. Mi vestido café con flores, pequeñas, el segundo mejor que tenía, mis zapatos negros que había limpiado hasta dejarlos brillando, el rebozo que había comprado especialmente para este viaje. Me peiné frente al espejo del baño pequeño que compartía con el cuarto de lavado, tratando de verme presentable para una familia que parecía ajena a mi existencia. Cuando llegué a la cocina, Teresa ya estaba preparando el desayuno. Todo perfectamente organizado, platos iguales, servilletas dobladas de la misma manera, jugo de naranja servido en vasos que hacían juego. Hasta el desayuno se veía como sacado de una revista. «Buenos días, doña Elena», me dijo sin voltear a verme, concentrada en voltear unos hot cakes que olían deliciosos. «¿Durmió bien?» «Muy bien, gracias, Teresa. ¿Te ayudo con algo?» «No, no se preocupe. Ya tengo todo bajo control». Me quedé parada ahí, sintiéndome inútil, viendo cómo ella manejaba su cocina con la eficiencia de alguien que no necesita ayuda de nadie, mucho menos de una suegra que no encajaba en su mundo perfecto. Pablo bajó vestido con un traje que se veía caro, peinado con gel, oliendo a una loción que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Los niños llegaron corriendo, uniformados y limpios, con sus mochilas organizadas y sus rostros brillantes de niños bien cuidados. Durante el desayuno traté de hacer conversación. ¿Qué van a estudiar hoy en el colegio?, y les pregunté a los niños. Mateo me miró como si le hubiera hecho una pregunta muy tonta. Matemáticas, español, inglés, francés y computación. Me respondió con el tono aburrido de quien recita una lección. ¡Qué inteligente! Tú. Papá también era muy bueno en matemáticas cuando tenía tu edad. Una vez ganó un concurso en la escuela y... Mamá, me interrumpió Pablo. Los niños tienen que desayunar rápido. No queremos que lleguen tarde. Teresa asintió. Sí, en el colegio son muy estrictos con los horarios. No es como las escuelas de antes. ¿Las escuelas de antes? Mi época era tan inferior que ni siquiera merecía que mis nietos escucharan historias de ella. Se fueron. Todos como un remolino organizado. Besos rápidos, despedidas apresuradas, portazos de coches caros. Y otra vez, el silencio me tragó completa en esa casa que era hermosa, pero no tenía alma. Decidí salir al jardín delantero para tomar un poco de aire. Necesitaba ver el cielo, sentir que seguía siendo parte del mundo, aunque fuera como una visita no deseada.
Me senté en una banca que había bajo un árbol perfectamente podado, tratando de encontrar algo de paz en ese lugar que se suponía era el hogar de mi hijo. «Buenos días». La voz me sobresaltó. Una señora de unos 70 años se acercaba por la banqueta, caminando a un perrito blanco pequeñito que parecía una bolita de algodón. Tenía el pelo canoso recogido en un chongo sencillo. Usaba un vestido floreado que me recordaba a los que usaba mi madre, y traía una sonrisa genuina que hacía meses no veía dirigida hacia mí. «Buenos días», le contesté, sintiendo cómo se me iluminaba la cara por primera vez desde que había llegado. «¿Usted es nueva en el fraccionamiento?», me preguntó, acercándose con la confianza de alguien acostumbrada a platicar con los vecinos. «No, soy la mamá de Pablo, el que vive aquí», le dije señalando la casa. «Vine de Guadalajara a conocer su casa nueva». Los ojos se le iluminaron. «Ah, qué bonito, una visita de la familia. Yo soy Esperanza Morales. Vivo 3 casas para allá», me dijo señalando hacia la izquierda. «Mi hijo también vive lejos, en Puebla. Sé lo que es extrañar a los hijos». Por primera vez en días, alguien me hablaba como si fuera una persona real, no como un estorbo que había que tolerar. «Es usted muy amable, señora Esperanza. Qué bonito perrito tiene». «Es Coco, mi compañero. También está viejito como yo», se rió. «¿Ya conoce el fraccionamiento? Es muy tranquilo, aunque a veces me da un poquito de tristeza que la gente sea tan reservada, no como en los pueblos de antes, ¿verdad?» «Sí, es muy diferente», le dije, sintiendo que por fin alguien entendía lo que yo había estado sintiendo sin saber cómo ponerlo en palabras. «¿Y cómo está su nuera? Se ve muy elegante cuando sale con los niños». «Muy bien. Teresa es una buena muchacha muchísima. Los niños están preciosos. ¿Han crecido tanto?» «Claro. Los nietos son la alegría de una, ¿no? Yo tengo 4 allá en Puebla, pero casi no los veo. Las familias de ahora están siempre tan ocupadas». Estaba empezando a sentirme como si hubiera encontrado un oasis en el desierto, una persona que hablaba mi idioma, que entendía mi mundo, cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. «Mamá». Pablo había regresado. No sé por qué, si había olvidado algo, o si simplemente había decidido pasar por la casa, pero su cara al verme platicando con la señora Esperanza era una mezcla de pánico y enojo. «¿Qué hace aquí afuera?», me preguntó con una sonrisa forzada, pero con los ojos duros como piedras. «Estaba tomando el aire, hijo, y conociendo a la señora Esperanza, que es muy amable». La señora Esperanza nos miró a los dos, y yo vi cómo su expresión cambió ligeramente, como si hubiera captado algo en el aire que yo todavía no terminaba de entender. «Mucho gusto, joven», le dijo a Pablo. «Su mamá es muy simpática. Qué bonito que haya venido a visitarlos». Pablo le sonrió con esa sonrisa de vendedor que había perfeccionado en su trabajo. «Sí, es una visita muy especial». «Mamá, ¿no cree que deberíamos entrar? El sol está muy fuerte». No había sol. Estábamos bajo la sombra del árbol, y el clima estaba perfecto. Pero entendí el mensaje. «Con permiso, señora Esperanza», me disculpé, sintiéndome como una niña regañada. «Fue un placer conocerla». «Igualmente, señora. Espero que disfrute mucho su visita». Pablo me acompañó hacia la casa con la mano en mi espalda, empujándome suavemente pero con firmeza. Una vez que cerró la puerta, se plantó frente a mí, con los brazos cruzados. ¿Que no le dije ayer que no hablara con los vecinos? Pero hijo, solo me saludó. Es una señora muy amable, me estaba preguntando. No me importa qué le estaba preguntando. Le dije que aquí la gente es diferente. No queremos problemas con los vecinos. ¿Qué problemas puede haber en platicar con una señora mayor? Es de mi edad, ¿me entiende? Exacto. Eso es lo que no quiero. Que entienda demasiado. Que empiece a hacer preguntas sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre por qué vive usted allá y nosotros aquí. Sus palabras me cayeron como hielo en las venas. Por primera vez entendí claramente lo que Pablo no había querido decirme directamente. Se avergonzaba de mí. No solo de mi manera de hablar o de comportarme. Se avergonzaba de mi existencia. De que los vecinos supieran que él tenía una madre que vivía en una colonia popular de Guadalajara, que trabajaba limpiando casas, que no tenía dinero ni educación, ni la elegancia que él consideraba apropiada para su nueva vida. «Pablo», le dije con voz temblorosa,
Yo soy tu madre. Lo sé, mamá. Pero también entienda que yo tengo una reputación que cuidar aquí. Un estatus. No puede andar contándole a todo mundo de dónde venimos. ¿De dónde veníamos? Como si nuestro pasado fuera una enfermedad contagiosa. ¿Te avergüenzas de mí, hijo? Pablo suspiró, como si la pregunta fuera una exageración. Mía. No me avergüenzo de usted, mamá. Pero tampoco necesito que toda la colonia sepa nuestros asuntos. ¿Está bien? No estaba bien. Nada estaba bien. Pero asentí porque no sabía qué más hacer, porque seguía siendo la madre que no sabía decir no a su hijo, aunque su hijo ya no supiera ser hijo. Esa tarde, mientras Pablo estaba en el trabajo y Teresa había salido con los niños a sus actividades extracurriculares, me quedé sola de nuevo. Pero esta vez no me senté en el jardín. Esta vez me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi comadre Refugio, la única persona en el mundo que me conocía desde siempre y me quería tal como era. ¿Elena? ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo está la casa del muchacho? Y por primera vez desde que había llegado, me permití llorar. ¡Ay, Refugio!, le dije entre sollozos. Creo que cometí un error muy grande al venir. Durante media hora le conté todo. La manera como me habían recibido, el cuarto junto al lavadero, las indirectas de Teresa, la prohibición de hablar con los vecinos, la vergüenza que Pablo sentía de mí. «Ay, comadre», me dijo Refugio. Cuando terminé de desahogarme, a veces nuestros hijos se olvidan de que sin nosotras, ellos no serían nada. Pero es que tal vez tiene razón, Refugio. Tal vez yo no encajo en su vida nueva. Tal vez soy demasiado corriente para su mundo elegante. ¿Corriente? ¿Tú? ¿La mujer que se mató trabajando para que ese muchacho estudiara? ¿La que vendió hasta las arracadas de su difunta madre para pagarle la carrera? ¿La que sigue mandándole dinero cada mes como si fuera millonaria? Sus palabras me atravesaron como rayos de luz en la oscuridad. Elena, continuó Refugio, el problema no eres tú. El problema es que criaste a un malagradecido. Colgué, el teléfono sintiéndome peor y mejor al mismo tiempo. Peor porque las palabras de Refugio confirmaban lo que yo no me había atrevido a pensar. Mejor porque por primera vez en días, alguien me había recordado quién era yo antes de convertirme en la madre avergonzante de Pablo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama individual del cuarto del lavadero, escuchando los ruidos de la lavadora en su ciclo nocturno y el zumbido constante de la secadora. Era como dormir en una fábrica, rodeada de máquinas que trabajaban mientras yo yacía ahí, inútil, invisible, molesta. Cada palabra que Pablo me había dicho se repetía en mi cabeza como una canción pegajosa que no se quiere ir. No queremos problemas. Con los vecinos. Tengo una reputación que cuidar. No puede andar contándole a todo mundo de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de una casita pequeña donde él nunca tuvo hambre, donde su ropa siempre estaba limpia, donde alguien lo esperaba despierta hasta que llegara de sus estudios nocturnos. Venimos de madrugadas trabajando para pagarle los libros, de domingos, vendiendo tamales para conseguirle sus útiles escolares. Venimos del amor puro de una madre que nunca le puso condiciones a su cariño. Pero aparentemente, todo eso era motivo de vergüenza ahora. A las 5 de la mañana me levanté, no porque tuviera algo que hacer, sino porque ya no aguantaba estar, acostada pensando en círculos. Me vestí en silencio, tratando de no hacer ruido con mis zapatos viejos sobre el piso de cerámica fría. Fui a la cocina y me preparé un café instantáneo. Ni siquiera había café de grano en esa casa perfecta. Todo era práctico, rápido, sin el ritual matutino que yo amaba de moler los granos y esperar a que el aroma llenara la cocina. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa enorme donde cabían 10 personas, pero donde yo me sentía más sola que en mi mesita de 2 sillas en Guadalajara. Por la ventana veía el jardín perfecto, donde cada planta estaba en su lugar exacto, donde no había ni una hoja fuera de sitio. Como Pablo quería que yo fuera, en mi lugar exacto. Callada, discreta, invisible. A las 7 empezaron a bajar, todos para desayunar. La rutina perfecta otra vez. Pablo con su traje, Teresa con su vestido elegante, los niños uniformados como soldaditos. Nadie me preguntó cómo había dormido, nadie notó que tenía ojeras, nadie se dio cuenta de que había estado llorando. «Buenos días»,
murmuré cuando llegaron a la cocina. Buenos días, mamá, me respondió Pablo sin mirarme, concentrado en revisar su teléfono. Teresa sirvió el desayuno con su eficiencia habitual. Hot cakes perfectos, jugo recién exprimido, fruta cortada en formas geométricas. Todo hermoso, todo frío. ¿Van a estar muy ocupados hoy?, pregunté, tratando de hacer conversación. Sí, respondió Teresa. Los niños tienen clase de natación después del colegio, y yo tengo una reunión con las otras mamás para organizar el festival de primavera. Y yo tengo junta con unos clientes importantes, agregó Pablo. Probablemente llegue tarde. Entendí el mensaje. Otro día completo sola en la casa museo. Otro día siendo la abuela de visita que no encajaba en ningún lado. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No se preocupe, doña Elena, me dijo Teresa con esa sonrisa que ya reconocía como su máscara de cortesía. Todo está bajo control. Se fueron como siempre, dejándome con el eco de sus pasos en la escalera y el ruido de la puerta del garage cerrándose. Me quedé sentada en esa cocina perfecta, viendo los platos sucios que Teresa había dejado en el fregadero. Ni siquiera me dejaban ayudar con eso. Fue entonces cuando tomé la decisión. Me levanté de la mesa y fui directo a mi cuarto. Saqué mi maleta vieja y empecé a guardar mis pocas pertenencias. El vestido azul que había llevado con tanta ilusión, el rebozo nuevo que había comprado especialmente para este viaje, las cocadas y paletas que nadie había probado, el rosario de mi madre que me daba fuerza en los momentos difíciles. No iba a dejar una carta. No iba a dar explicaciones. No iba a rogar por un amor que obviamente ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. Llamé a un taxi desde mi teléfono. La voz del operador sonaba amable, profesional, sin juicios. ¿A dónde la llevamos, señora? A la central de autobuses, por favor. ¿Sabe la dirección? No, pero necesito llegar lo más pronto posible. Mientras esperaba el taxi, me quedé parada en la sala mirando esa casa por última vez. Los muebles caros, los cuadros modernos, las fotografías familiares donde yo no aparecía. Todo era hermoso, todo era perfecto, todo estaba vacío. Pensé en los años que había pasado soñando con este momento, imaginando la casa bonita donde viviría mi hijo exitoso, fantaseando con ser la abuela consentidora que jugaría con sus nietos en el jardín y les cocinaría sus platillos favoritos. Pero los sueños a veces se convierten en pesadillas cuando los construimos sobre personas que ya no son quienes creíamos que eran. El claxon del taxi me sacó de mis pensamientos. Tomé mi maleta y salí de esa casa cerrando la puerta suavemente, como quien se despide de un muerto. El licensed taxista era un señor de unos 50 años, con cara amable y camisa limpia. Mientras manejaba hacia la central de autobuses, me preguntó, ¿regresa a casa, señora? Sí, le respondí, y por primera vez en días sentí que decía algo verdadero. Regreso a casa. ¿Estuvo visitando a la familia? Sí, a mi hijo. ¿Y cómo le fue? Me quedé callada un momento, viendo pasar las calles ordenadas de ese fraccionamiento perfecto donde no encajaba. Aprendí algo importante, le dije finalmente. ¿Qué aprendió? Que a veces los hijos crecen tanto que se olvidan de dónde vienen, y que eso no es culpa de las madres. El taxista me miró por el espejo retrovisor con ojos comprensivos. Mi madre siempre me decía, mijo, por más alto que vueles, nunca te olvides del nido donde aprendiste a volar. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Ese taxista, un desconocido, entendía algo que mi propio hijo había decidido olvidar. En la central de autobuses, compré el primer boleto disponible a Guadalajara. Tenía que esperar 1 hora, pero no me importó. Me senté en una banca de plástico rodeada de gente común y corriente. Trabajadores que regresaban a sus pueblos después de la jornada laboral. Mujeres con niños que viajaban a visitar a sus familias. Estudiantes con mochilas desgastadas que volvían a casa los fines de semana. Esta era mi gente. Gente real, que no se avergonzaba de sus orígenes, que no fingía ser lo que no era, que trataba a los demás con respeto sin importar el dinero que tuvieran en sus cuentas bancarias. Durante el viaje de regreso, mientras veía pasar el mismo paisaje que había contemplado con tanta esperanza 3 días antes, saqué mi teléfono y revisé mis contactos bancarios.
Desde hacía 5 años, cada mes transfería 500 pesos a la cuenta de Pablo, para ayudar con los gastos de los niños. Me había dicho cuando me pidió que lo hiciera automático. 500 pesos mensuales que para mí significaban una semana completa de comida, que representaban horas extra de trabajo de limpieza, que implicaban no comprarme ropa nueva o no arreglar las goteras de mi casa. Dinero que yo enviaba con amor, pensando que así seguía siendo útil para mi hijo, sin darme cuenta de que lo único que estaba haciendo era financiar su nueva vida mientras él se avergonzaba de la mía. Con dedos temblorosos, entré a la aplicación bancaria y cancelé la transferencia automática. Luego llamé al banco para confirmar que la cancelación fuera inmediata. ¿Está segura, señora Herrera?, me preguntó la empleada. Una vez cancelada, tendrá que venir personalmente a reactivar el servicio. Estoy completamente segura, le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Después llamé a mi abogado, el licenciado Mendoza, un señor mayor que había sido amigo de mi difunto esposo y que llevaba años manejando mis pocos documentos legales. Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mi testamento. ¿Cambios? Pero si acabamos de actualizarlo el año pasado, Elena. ¿Pasó algo? Sí, licenciado. Pasó que abrí los ojos. Le expliqué que quería cambiar todo. Mi casita, mis pequeños ahorros, hasta las pocas joyas que me quedaban, todo debería pasar a manos de mi hermana Refugio y sus hijos, que nunca me habían hecho sentir como un estorbo, que me llamaban solo para saber cómo estaba, que me invitaban a sus reuniones familiares sin pedirme que me callara o me escondiera. ¿Y Pablo?, me preguntó el licenciado. Pablo ya tiene todo lo que necesita, y aparentemente no me necesita a mí. Cuando el autobús llegó a Guadalajara, ya había anochecido. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de mis lágrimas, pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de humillación ni de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Mi vecina Esperanza, no la señora de Querétaro, sino mi esperanza de toda la vida, mi comadre del alma, me estaba esperando en la Central. Había recibido mi mensaje y había venido a buscarme en su taxi destartalado que olía a vainilla y a hogar. ¿Cómo te fue, comadre?, me preguntó mientras me ayudaba con la maleta. Me fue de maravilla, le respondí, y por primera vez en días, mi sonrisa era genuina. Descubrí que valgo más de lo que pensaba. Esa noche, en mi casita de adobe con goteras y muebles viejos, dormí mejor de lo que había dormido en años. No había lavadoras zumbando, no había perfección que alcanzar, no había vergüenza que cargar. Solo había paz. La paz de saber que había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Pablo tardó 2 días completos en darse cuenta de que me había ido. 2 días en los que llegó a su casa, cenó con su familia perfecta, vio televisión en su sala de muebles caros y se acostó en su cama king size sin preguntarse dónde estaba la mujer que le dio la vida. Fue Teresa quien finalmente notó mi ausencia cuando fue a dejar ropa limpia al cuarto del lavadero y encontró la cama tendida, el buró vacío, y ninguna señal de que yo hubiera existido jamás en ese espacio. Mi teléfono empezó a sonar a las 8 de la noche del martes. Era Pablo. No contesté. Volvió a llamar 5 minutos después, y después a los 10 minutos, y después cada 15 minutos durante 3 horas. Yo estaba sentada, en mi cocina, tomando café de olla en mi taza favorita, esa que tenía un pequeño desportillado en el borde pero que me sabía ahogar, viendo cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba con cada llamada perdida. Con cada timbrazo que no contestaba, sentía cómo se me aliviaba un poco más el pecho. Finalmente, a las 11 de la noche, decidió mandarme un mensaje de WhatsApp. «Mamá, ¿dónde está? Teresa dice que ya no está en la casa. ¿Pasó algo? Llámeme». No le respondí. Al día siguiente llegaron más mensajes. «Mamá, estoy preocupado. ¿Ya regresó a Guadalajara? ¿Por qué no me avisó? No entiendo por qué se fue sin decirnos nada. Los niños preguntan por usted». Esa última mentira me dolió más que todo lo demás. Los niños no habían preguntado por mí ni una sola vez durante mi estancia. Apenas habían notado mi presencia cuando estaba ahí, mucho menos iban a notar mi ausencia. El jueves por la mañana, mientras regaba las plantas de mi patio,
esas plantas que crecían desordenadas y hermosas sin necesidad de jardineros profesionales, llegó mi comadre. Refugio con cara de chisme importante. Elena, ¿ya viste tu Facebook? No, ¿por qué? Teresa subió unas fotos de la casa nueva. Mira. Me enseñó su teléfono. Teresa había publicado una serie de fotografías de su casa perfecta, con un texto que decía: agradecidos por este hogar hermoso, donde podemos crear recuerdos inolvidables. En familia. Bendiciones de Dios, familia unida, nuevo hogar. En las fotos aparecían ella, Pablo y los niños en diferentes rincones de la casa, sonriendo, abrazados, proyectando la imagen de la familia perfecta. En ninguna de esas fotos aparecía yo, a pesar de que habían sido tomadas durante mi visita. Habían borrado mi existencia de sus recuerdos públicos antes incluso de que yo me fuera. ¿Y sabes qué es lo peor? Me dijo Refugio. Mira los comentarios. Todas las amigas de Teresa habían comentado cosas como: ¡qué familia tan hermosa! Y bendiciones para ustedes. Y se ve que son muy unidos. Mi propia nuera había usado mi presencia en su casa para tomarse fotos familiares perfectas, pero había tenido el cuidado de cortarme de cada imagen antes de compartir su felicidad con el mundo. Esa tarde, mientras cosía un vestido que me habían encargado, porque había vuelto a tomar trabajos de costura para recuperar el ingreso de los 500 pesos mensuales que ya no mandaba a Pablo, sonó mi teléfono. Esta vez no era Pablo, era Teresa. Contesté porque la curiosidad pudo más que mi dignidad. Doña Elena, habla Teresa. Su voz sonaba diferente, más tensa, menos controlada que de costumbre. Hola, Teresa. Doña Elena, estamos muy preocupados. Pablo dice que no le contesta las llamadas ni los mensajes. ¿Se encuentra bien? Me encuentro muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Es que... Bueno, nos extrañó mucho que se fuera sin avisarnos. Los niños preguntaron por usted. Ahí estaba otra vez esa mentira. Como si yo fuera tan tonta como para creerla. Los niños están bien, Teresa. No se preocupen por mí. Bueno, es que... ¿Puedo preguntarle por qué se fue así? ¿Hicimos algo que la molestara? La pregunta me sorprendió por su hipocresía descarada. ¿En serio no sabía por qué me había ido? ¿O estaba fingiendo inocencia para que yo fuera la que pareciera la loca, la exagerada, la madre dramática? No, Teresa. No hicieron nada que me molestara. Al contrario, me quedó muy claro cuál es mi lugar en sus vidas. No entiendo. Entiendes perfectamente. Teresa. Y Pablo también. Solo que ahora yo también entiendo. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. ¿Va a venir para las fiestas de diciembre? ¿Los niños? No, la interrumpí. No voy a ir para diciembre, ni para ninguna otra fecha. Pero no se preocupen, van a estar perfectos sin mí, como han estado siempre. Doña Elena, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, Teresa. Hay claridad. Por primera vez en años hay claridad total. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi máquina de coser, viendo cómo temblaban mis manos. No de miedo o de tristeza, sino de algo parecido al alivio. Como cuando uno se quita zapatos que le han estado apretando todo el día y por fin puede respirar. Esa noche, Pablo volvió a llamar. Esta vez sí contesté, pero no porque quisiera hablar con él, sino porque sabía que era hora de decir las cosas que había estado guardando durante años. Mamá, por fin me contesta. Estaba preocupadísimo. ¿Por qué se fue sin avisar? Porque era hora de irme, Pablo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Teresa me dice que usted le dijo que había entendido algo, pero no entiendo qué. Su confusión sonaba genuina, y eso me dolió más que si hubiera sido fingida. Mi hijo realmente no tenía ni idea del daño que me había hecho. En su mente, él había sido el hijo perfecto que había invitado a su madre a conocer su casa nueva. Punto. Entendí que ya no me necesitas, hijo, que soy un estorbo en tu vida nueva. Eso no es cierto. Usted es mi madre. Soy tu madre biológica, Pablo. Pero dejé de ser tu mamá hace mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta.
No entiendo de qué habla. Hablo de que me pediste que no hablara con tus vecinos porque te avergüenzas. ¿De mí? Hablo de que me pusiste en el cuarto del lavadero como si fuera la sirvienta. Hablo de que en 3 días no me preguntaste ni una sola vez cómo estaba o si necesitaba algo. Hablo de que me cortaste de todas las fotos que tu esposa subió a Facebook. Pablo se quedó callado. Por primera vez en años, no tenía respuesta inmediata. Mamá. Yo. ¿Sabes qué es lo más triste, Pablo? Que durante todos estos años yo creí que tú me querías. Creí que tus visitas escasas, tus llamadas cada vez más espaciadas, tus respuestas cortas, todo eso era porque estabas ocupado construyendo tu futuro. Pero no. Era porque te estabas alejando de tu pasado. Y yo soy tu pasado. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías verme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que realmente te importaba? Otro silencio largo. Mamá, yo sí la quiero, pero... No hay peros en el amor de madre, Pablo. O me quieres como soy, de donde vengo, con mi manera de hablar, y mi ropa sencilla, y mi costumbre de platicar con los vecinos, o no me quieres. No puedes querer solo las partes de mí que te convienen. Es quizás complicado. No, hijo. Es muy simple. Y yo lo entendí por fin. ¿Qué entendió? Que el dinero que te mandaba cada mes no era ayuda. Era el precio que pagaba por sentirme todavía útil. Era mi manera de comprar un poquito de tu tiempo, un poquito de tu atención, pero ya no voy a pagar por amor. A los 67 años aprendí que el amor no se compra, y el que hay que comprar no es amor. ¿Ya no va a mandar el dinero? Esa pregunta me confirmó todo lo que necesitaba saber. No me había preguntado si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Me había preguntado por el dinero. No, Pablo, ya no voy a mandarte dinero. Ya no voy a costear mi propia humillación. Mamá, no sea así. Usted sabe que ese dinero nos ayuda mucho con los gastos de los niños. Los gastos de los niños son responsabilidad de los padres de los niños, no de las abuelas que incomodan. Usted no incomoda. Pablo, por favor, ya basta de mentiras. Las dos sabemos la verdad. Yo la acabo de aceptar. Es tu turno. Hubo otro silencio, pero este fue diferente. Este silencio estaba lleno de cosas que él quería decir pero no se atrevía, de excusas que sabía que ya no funcionarían, de una realidad que finalmente había quedado al descubierto. ¿Y ahora qué va a pasar? Me preguntó con una voz que sonaba más pequeña, más parecida al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que se avergonzaba de su madre. Ahora voy a vivir mi vida sin sentirme culpable por no ser la madre que tú querías que fuera. Y tú vas a vivir la tuya sin la molestia de tener que fingir que me quieres. Mamá. Adiós, Pablo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, en mi casa pequeña con goteras, rodeada de mis plantas desordenadas y mis muebles viejos. Por primera vez en años, el silencio no me dolía. Sonaba a libertad. Los días después de esa conversación final con Pablo fueron extraños. No tristes, como hubiera esperado, sino extraños. Como cuando termina una película muy larga y sales del cine sin saber bien qué hacer con el resto del día. Me sentía como si hubiera estado cargando un costal de piedras durante años y de repente alguien me hubiera dicho que podía soltarlo. Mis mañanas ya no comenzaban revisando el teléfono para ver si Pablo me había escrito. Ya no me despertaba con esa ansiedad en el pecho preguntándome si hoy sería el día en que mi hijo recordaría que existía. Por primera vez en años, mis mañanas eran mías. Empecé a levantarme más tarde, cuando mi cuerpo me pedía despertar. No cuando la costumbre de estar siempre disponible me obligaba a madrugar. Preparaba mi café de olla despacio, disfrutando el aroma, sin prisa por estar lista por si alguien me necesitaba. Porque ya nadie me necesitaba, y sorprendentemente, eso se sentía liberador en lugar de doloroso. Una semana después del último. Teléfono con Pablo. Mi comadre Refugio llegó con una propuesta que cambiaría todo. Elena, ¿te acuerdas de mi prima Soledad, la que vive en Puerto Vallarta? Sí, la que tiene el pequeño hotel. Esa mismita. Me habló ayer. Necesita una señora responsable que le ayude con la recepción y que cuide el lugar por las noches.
Casa y comida incluidas, más un sueldo que está mejor que lo que ganas cosiendo. Aquí. Puerto Vallarta. Hacía años que no pensaba en el mar, en la posibilidad de vivir cerca de la playa, de despertar con el sonido de las olas en lugar del ruido del tráfico de Guadalajara. Pero refugio, yo nunca he trabajado en un hotel. No sé de computadoras ni de turistas. Ay, comadre, ¿desde cuándo tú no sabes tratar con gente? ¿No has pasado toda la vida atendiendo a todo mundo? Además, Soledad dice que te va a enseñar todo. Lo importante es que seas honesta y trabajadora, y eso tú lo tienes de sobra. La idea se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Puerto Vallarta significaba empezar de nuevo, lejos de los lugares donde Pablo podría aparecer con remordimiento fingido, lejos de las miradas compasivas de los vecinos que sabían que mi hijo no me visitaba, lejos de la rutina de soledad que había construido alrededor de la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero también significaba dejar mi casita, mis plantas, mis recuerdos, los pocos lugares donde aún me sentía en casa. Fue mi vecina Esperanza quien me convenció. Elena, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi patio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No para tus hijos, no para tu familia, no para nadie más. Solo para Elena. Me quedé pensando y me di cuenta de que no podía recordar ni una sola vez en mi vida adulta en que hubiera tomado una decisión pensando únicamente en mi felicidad. ¿Sabes qué significa eso? Continuó Esperanza. Significa que toda tu vida has vivido para otros. Y mira dónde te ha llevado eso. Tenía razón. Había pasado 47 años siendo esposa, madre, abuela, pero nunca había sido simplemente Elena. Ni siquiera sabía quién era Elena cuando no tenía que cuidar a nadie más. Esa noche llamé a Soledad a Puerto Vallarta. Elena, qué gusto escuchar de ti. Refugio me ha contado tanto de ti. ¿Ya decidiste si te vienes para acá? Su voz sonaba cálida, genuina, sin esas capas de falsedad a las que me había acostumbrado con Teresa. Pues, sí, creo que sí. Pero tengo algunas preguntas. Todas las que quieras. Mira, te voy a ser honesta. El hotel no es gran cosa. Son solo 8 cuartos. Pero está a 2 cuadras de la playa. Y recibimos puros turistas nacionales que vienen a pasar tranquilos. Nada de borrachos ni de problemas. La mayoría son familias o parejas mayores. Durante 1 hora me explicó todo. El trabajo era sencillo. Recibir a los huéspedes, ayudarles con información sobre restaurantes y tours, mantener limpia la recepción, y por las noches, solo asegurarme de que todo estuviera cerrado y en orden. Tenía mi propio cuartito con baño privado, derecho a usar la cocina común, y 2 días libres a la semana. ¿Y cuánto tiempo puedo quedarme?, le pregunté. El tiempo que quieras, Elena. Si te gusta y nos llevamos bien, esto puede ser por años. Yo ya estoy grande y necesito a alguien de confianza que me ayude con el negocio. 2 semanas después, estaba subiendo mis 2 maletas a un autobús con destino a Puerto Vallarta. Esta vez no era una visita llena de expectativas que terminarían rompiéndome el corazón. Esta vez era una decisión mía, para mi propia vida, por mi propia felicidad. Refugio me fue a despedir a la central de autobuses. ¿Estás segura, comadre? Por primera vez en años, estoy segura de algo. ¿Y si Pablo se arrepiente? ¿Y si vuelve a buscarte? Si se arrepiente de verdad, va a tener que demostrarme con hechos, no con palabras. Y mientras tanto, yo voy a estar viviendo mi vida, no esperando que él recuerde que tengo una. El viaje a Puerto Vallarta fue completamente diferente al viaje a Querétaro. Esta vez no iba con el estómago lleno de mariposas nerviosas y expectativas irreales. Iba con una tranquilidad que no había sentido en décadas, viendo pasar el paisaje sin imaginar escenarios futuros, simplemente disfrutando del momento presente. Cuando llegué a Puerto Vallarta y vi el mar por primera vez en más de 10 años, algo se rompió dentro de mi pecho. Pero no se rompió dolorosamente, como cuando Pablo me humilló. Se rompió como se rompe una cáscara cuando algo está listo para nacer. Soledad me esperaba en su carro viejo pero limpio, con una sonrisa que llegaba hasta los ojos y un abrazo, que no medía duración ni fuerza. Bienvenida a tu nueva vida, Elena. El hotel Mar y Cielo era exactamente como me lo había descrito.
pequeño, sencillo, pero limpio y acogedor. Mi cuarto tenía una ventana que daba al patio central donde crecían bugambilias moradas y naranjas, y si me asomaba un poco, podía ver el mar a lo lejos. «Mañana te enseño todo», me dijo Soledad esa primera noche mientras cenábamos en la cocina común. «Pero hoy descansa. Te ves como si necesitaras dormir en paz». Y dormí en paz. Por primera vez en años, me acosté sin revisar mi teléfono, sin preocuparme por si Pablo me había escrito o llamado, sin esa ansiedad constante de no saber si era una buena madre o si había hecho algo mal para merecer su indiferencia. Los primeros días en Puerto Vallarta fueron como aprender un idioma nuevo. Aprender a caminar por la playa sin prisa, a conversar con turistas que no me conocían y por lo tanto no tenían opiniones preconcebidas sobre quién debía ser yo, a tomar decisiones sobre qué cocinar, qué leer, cómo pasar mis ratos libres sin consultar con nadie más. Soledad resultó ser más que una jefa. Se convirtió en una maestra de vida. Tenía 62 años. Había enviudado hacía 5 y había decidido quedarse con el hotel en lugar de venderlo y mudarse con sus hijos a la Ciudad de México. ¿Sabes por qué no me fui con mis hijos?, me preguntó una tarde mientras arreglábamos flores frescas en la recepción. Porque me di cuenta de que ellos tienen sus vidas y yo tengo derecho a tener la mía. ¿Pero no te da miedo estar lejos de ellos? ¿Miedo de qué? ¿De que se olviden de mí si no estoy ahí recordándoles que existo? Si se van a olvidar, mejor que sea porque están ocupados viviendo sus vidas felices, no porque me convertí en una carga. Sus palabras me calaron hondo porque resumían perfectamente lo que yo había estado haciendo durante años. Convertirme en una carga que recordaba constantemente mi existencia, en lugar de ser una presencia que agregara valor a sus vidas. Después de un mes trabajando en el hotel, descubrí algo sorprendente. Era buena en esto. Los huéspedes me buscaban para pedirme recomendaciones, las señoras mayores que llegaban solas se quedaban platicando conmigo en la recepción, las parejas jóvenes me pedían consejos sobre dónde ver el atardecer más bonito. «Tienes don de gentes», me dijo un señor de Monterrey que había venido con su esposa a celebrar sus bodas de plata. «Se nota que has vivido mucho y que tienes buen corazón». Buen corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me veía el corazón en lugar de verme como una obligación o un problema. Una tarde, mientras barría la entrada del hotel, vi una pareja de abuelos jugando en la playa con sus nietos. Los niños corrían gritando de felicidad mientras los abuelos los perseguían con risas genuinas. La abuela tenía el cabello canoso suelto, los pies descalzos en la arena, y una expresión de alegría pura que me recordó a la mujer que yo había sido antes de convertirme en la madre suplicante de Pablo. Por primera vez desde que había llegado a Puerto Vallarta, pensé en mis nietos. No con dolor o nostalgia, sino con algo parecido a la aceptación. Mateo y Lucía tenían abuelos que los querían, los padres de Teresa, que seguramente les compraban regalos caros y los llevaban a lugares bonitos. Tenían una vida llena de privilegios que yo nunca podría darles. Lo que yo podría haberles dado, historias, tradiciones, amor incondicional, el tipo de abuela que hace galletas y cuenta cuentos y no juzga las travesuras, eso no lo querían. O más bien sus padres habían decidido que eso no era lo que ellos necesitaban. Y estaba bien. Realmente estaba bien. Esa noche, después de cerrar la recepción, caminé hasta la playa. La luna llena se reflejaba en el agua como un camino de plata, y por primera vez en mi vida adulta, me senté en la arena sin preocuparme por ensuciar la ropa, sin pensar en quién podría necesitarme, sin revisar mi teléfono por si había perdido alguna llamada importante. Me senté en la arena y lloré, pero no lloré por Pablo, ni por los nietos que no conocería, ni por los años que había perdido tratando de comprar amor. Lloré por Elena, por la mujer que había olvidado que tenía derecho a ser feliz, que había creído que su único valor estaba en ser útil para otros, que había confundido sacrificio con amor y había perdido a sí misma en el proceso. Y después de llorar por la Elena que había perdido, sonreí por la Elena que estaba encontrando. 6 meses después de llegar a Puerto Vallarta, ya no era la misma mujer que había subido a ese autobús con 2 maletas y un corazón roto. El sol del Pacífico había dorado mi piel.
El aire salado había desenredado los nudos de tensión que llevaba años cargando en los hombros, y por primera vez en décadas, cuando me veía en el espejo, reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era Elena. Simplemente Elena. No la madre de Pablo, no la abuela rechazada, no la mujer que mendigaba amor. Era una mujer de 67 años que se levantaba cada mañana con ganas de vivir el día, que tenía trabajo que la satisfacía, que había hecho amistades genuinas, que había aprendido a estar sola sin sentirse abandonada. Las mañanas, en el hotel se habían convertido en mi rutina favorita. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por gusto, y preparaba café para los huéspedes que madrugaban. Algunos se habían vuelto visitantes frecuentes. El matrimonio de Querétaro, que venía cada 2 meses. La señora viuda de Guadalajara, que había convertido Puerto Vallarta en su refugio espiritual. La pareja de profesores jubilados que llegaban cada temporada de vacaciones. Elena, me había dicho la señora Carmela, la viuda de Guadalajara, durante su última visita. Usted ha cambiado mucho desde que la conocí hace 4 meses. Se ve libre. Libre. Esa palabra resumía perfectamente lo que había estado sintiendo. Libre de expectativas que nunca se cumplían, libre de dolor autoinfligido, libre de la necesidad constante de demostrar que merecía ser amada. Una tarde de febrero, mientras organizaba las reservaciones para la temporada alta, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me hizo parar en seco. Pablo. Habían pasado 6 meses sin saber nada de él. 6 meses de silencio que yo había interpretado como confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me hizo cambiar de opinión. No curiosidad, no esperanza, solo la tranquilidad de saber que ya nada de lo que él pudiera decir tenía el poder de lastimarme. Hola, Pablo. Mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, Teresa y yo nos estamos divorciando. La noticia me llegó como información neutra, como si me hubiera dicho que había cambiado de trabajo o que los niños habían cambiado de escuela. No sentí satisfacción, pero tampoco pena. Lo siento mucho, Pablo. Ella se va a llevar a los niños a vivir con sus padres. Dice que yo trabajo demasiado, que nunca estoy en casa, que soy igual a mi padre. Igual a su padre. El hombre que nos había abandonado cuando Pablo tenía 12 años. La comparación debía haber sido un golpe devastador para él. ¿Y cómo te sientes con eso? Hubo un silencio largo. Perdido, mamá. Me siento completamente perdido. Por primera vez en nuestra conversación, escuché al niño que había sido, no al hombre exitoso que pretendía ser. ¿Has pensado en hablar con un psicólogo? A veces ayuda a tener a alguien que te escuche sin juzgar. Sí, ya empecé terapia. De hecho, mi psicólogo me pidió que reflexionara sobre mi relación con usted. Dice que para entender por qué repito patrones, necesito ver cómo trato a las personas que debería amar incondicionalmente. Me quedé callada. No era mi trabajo ayudarlo a entender lo que había hecho mal. Esa era su responsabilidad, su proceso, su crecimiento. Mamá, ¿puedo preguntarle dónde está? Teresa dice que ya no vive en su casa de Guadalajara. Estoy en Puerto Vallarta. Trabajo en un hotel pequeño cerca de la playa. ¿Se fue de Guadalajara? Sí, Pablo. Empecé una vida nueva. ¿Una vida nueva? Pero, ¿por qué? La pregunta me sorprendió por su ingenuidad. Después de todo, lo que había pasado, después de las humillaciones y el rechazo, ¿realmente no entendía por qué había tenido que comenzar de nuevo? Porque la vida que tenía antes no me hacía feliz. Porque estaba esperando amor que nunca llegaba y sacrificando mi felicidad por personas que no valoraban mis sacrificios. Mamá, yo sí la amo. Pablo. Lo interrumpí con gentileza, pero con firmeza. El amor no es solo un sentimiento, es un comportamiento. Es respeto, es consideración, es hacer que la persona se sienta valorada. Tú podrás tener sentimientos hacia mí, pero no me amas de la manera que yo necesito ser amada. ¿Y hay alguna manera de reparar esto? Su pregunta cargaba tanto dolor genuino que por un momento sentí el impulso maternal de consolarlo.
de decirle que todo podía volver a ser como antes. Pero no podía, no debía, por mi bien y por el suyo. No sé, Pablo, esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero si algún día decides que quieres intentarlo, va a tener que ser porque realmente has cambiado, no porque te sientes solo o culpable. ¿Cómo sabré si he cambiado? Cuando dejes de preguntarte cómo te beneficia a ti el tenerme en tu vida y empieces a preguntarte cómo puedes beneficiar tú la mía. Después de colgar, me quedé sentada en la recepción viendo el atardecer a través de las ventanas. El cielo se había pintado de naranjas y rosas, y las palmeras se mecían suavemente con la brisa marina. Por primera vez en mi vida, había tenido una conversación con Pablo donde yo había mantenido mi dignidad intacta, donde no había suplicado ni rogado, donde había dicho mi verdad sin disculparme por ella. Soledad llegó con 2 tazas de té de manzanilla. ¿Todo bien? Te vi hablando por teléfono y te pusiste pensativa. Era Pablo. Se está divorciando. Ay, Elena, ¿y cómo te sientes? Tranquila. Triste por él, pero tranquila conmigo misma. Soledad asintió con esa sabiduría que da el tiempo. ¿Sabes qué he aprendido en estos años, Elena? Que a veces lo más amoroso que podemos hacer por nuestros hijos es dejarlos que enfrenten las consecuencias de sus decisiones, sin rescatarlos, sin sacrificarnos para solucionarles la vida, sin convertirnos en sus víctimas voluntarias. Esa noche, después de cerrar el hotel, caminé hasta mi lugar favorito en la playa. Era una pequeña cala protegida por rocas donde las olas llegaban mansamente, y donde había instalado una silla de playa que Soledad me había regalado por mi cumpleaños. Me senté ahí con una copa de vino tinto, otro lujo que había descubierto en mi nueva vida, y reflexioné sobre los últimos meses. Había dejado atrás una casa, una ciudad, una rutina de décadas. Había perdido a un hijo, aunque me estaba dando cuenta de que tal vez lo había perdido años antes, y solo hasta ahora lo estaba aceptando. Había renunciado al rol que había definido mi identidad adulta, ser madre abnegada. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. En Puerto Vallarta había descubierto que tenía talento para hacer que los extraños se sintieran bienvenidos, que podía aprender cosas nuevas a los 67 años, que me gustaba leer novelas de amor en la playa, que disfrutaba cocinar para mí misma platillos que nunca había probado, que podía estar sola sin sentirme sola. Había aprendido que la maternidad no tenía que ser sufrimiento, que el amor no tenía que doler, que mi valor como persona no dependía de qué tan útil era para otros. 3 meses después, recibí una carta de Pablo. Una carta escrita a mano, no un mensaje. De WhatsApp. La letra era la misma de cuando era niño y me escribía tarjetas del Día de las Madres llenas de faltas de ortografía y corazones dibujados con colores. Mamá, empezaba. He estado en terapia 4 meses y creo que estoy empezando a entender muchas cosas que no había querido ver. Mi psicólogo me pidió que le escribiera una carta, no para enviarla necesariamente, sino para procesar mis sentimientos. Pero he decidido enviarla porque creo que usted merece saber que estoy trabajando en ser un mejor hombre y ojalá algún día un mejor hijo. La carta continuaba por 3 páginas. Pablo me contaba sobre su divorcio, sobre cómo había tenido que vender la casa de Querétaro, sobre cómo estaba aprendiendo a ser padre soltero los fines de semana que veía a los niños. Pero más importante, me hablaba sobre las cosas que había descubierto en terapia sobre sí mismo. Reconocía que había repetido el patrón de su padre de alejarse emocionalmente de las personas que lo amaban. Admitía que me había tratado como una obligación en lugar de como un regalo. Se disculpaba por cada humillación específica, por pedirme que no hablara con los vecinos, por ponerme en el cuarto del lavadero, por cortarme de las fotos familiares, por nunca preguntarme cómo estaba. No le escribo para pedirle que me perdone, terminaba la carta, porque entiendo que el perdón es algo que se gana con cambios reales, no con palabras. Le escribo para decirle que estoy tratando de convertirme en el tipo de hombre que merecería tener una madre como usted, y para decirle que si algún día siente que quiere darme otra oportunidad, yo estaré aquí, trabajando en ser mejor cada día. Leí la carta 3 veces, sentada en mi silla de playa favorita,
mientras el sol se ponía sobre el Pacífico. No sentí el impulso de correr a consolarlo, ni de llamarlo inmediatamente para decirle que todo estaba perdonado. Pero por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza desesperada de antes, la que me hacía aferrarme a cualquier migaja de atención. Esta era una esperanza madura, realista, que entendía que el cambio verdadero toma tiempo, que las relaciones se reconstruyen poco a poco, que el amor se demuestra con acciones sostenidas, no con promesas momentáneas. Esa noche le escribí una carta de respuesta. Breve, cariñosa, pero clara. Pablo, recibí tu carta y me da mucho gusto saber que estás trabajando en conocerte mejor. Eso requiere valentía y te felicito por dar ese paso. Como tú dices, la confianza se reconstruye, con hechos, no con palabras. Cuando sientas que has avanzado lo suficiente en tu proceso, y si realmente quieres ser parte de mi vida, podrás visitarme en Puerto Vallarta. Hasta entonces, te deseo lo mejor en tu camino de crecimiento. Con cariño, tu mamá. Al día siguiente, llevé la carta al correo. No la mandé por WhatsApp ni por correo electrónico. La mandé por correo tradicional porque quería que él sintiera el peso físico de mi respuesta, que entendiera que su proceso iba a requerir paciencia, tiempo, esfuerzo real. Mientras caminaba de regreso al hotel después de enviar la carta, me di cuenta de que había llegado a un lugar que nunca pensé que alcanzaría. Un lugar donde podía amar a mi hijo sin necesitarlo, donde podía desearle lo mejor sin sacrificar mi propia felicidad, donde podía mantener la puerta de mi corazón entreabierta sin permitir que me lastimaran otra vez. 6 meses después, Pablo cumplió su promesa. Llegó a Puerto Vallarta en un vuelo de viernes por la noche, sin avisar, sin grandes proclamas. Simplemente apareció en la recepción del hotel con una maleta pequeña y una expresión humilde que no había visto en años. «Hola, mamá», me dijo. «¿Podría quedarme esta noche? Pagando, por supuesto. Y mañana, si usted quiere, podríamos platicar». Lo sí. Miré durante un momento largo, no al hijo exitoso que se avergonzaba de mí, no al hombre que me había humillado para proteger su imagen. Vi a un hombre de 42 años que había perdido mucho, que había entendido sus errores, que estaba dispuesto a empezar desde cero. «Claro», le dije. «El cuarto 6 está disponible, y mañana podemos desayunar en la terraza, si quieres. Ahí se ve el mar». Esa noche, mientras preparaba la mesa para el desayuno del día siguiente, sentí algo que no había experimentado en años. Curiosidad genuina por conocer a mi hijo. No al Pablo que había construido en mi imaginación, no al hijo que había necesitado que fuera, sino al hombre que realmente era ahora, con sus errores reconocidos, con su crecimiento en proceso, con su disposición a empezar de nuevo. Tal vez nunca volveríamos a tener la relación que habíamos perdido. Tal vez construiríamos algo completamente diferente. O tal vez no funcionaría y tendríamos que mantener la distancia para siempre. Pero, por primera vez en mi vida, estaba bien con cualquiera de esas posibilidades, porque había aprendido que mi felicidad no dependía de que él me quisiera de la manera que yo necesitaba ser querida. Mi felicidad dependía de mí, de las decisiones que tomaba cada día, de la vida que había construido con mis propias manos, en este rincón del mundo donde el mar me recordaba cada mañana que la vida es hermosa cuando se vive con autenticidad. Ahora te pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido a lo que vivió Elena? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto por amor que se haya perdido a sí misma en el proceso? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo, a alguien que todavía cree que tiene que comprar el amor o que su valor depende de qué tan útil sea para otros. Porque todos merecemos ser amados tal como somos, sin tener que callarnos, sin tener que escondernos, sin tener que pedir perdón por existir.